Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor me los continúe bendiciendo. El día de hoy es la tercera y última entrega de la enseñanza de el paralítico y los 4 hombres. Como saben, la semana pasada estuvimos hablando de los carpinteros y de los cuernos y de la función que tenían los carpinteros. Sin embargo, es necesario recalcar que la batalla que libran los carpinteros contra los cuernos que están escritos en Daniel y en Apocalipsis es a través del ministerio de la reconciliación. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Subraye eso: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿de qué se trata el ministerio de la reconciliación? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto significa que se va a pasar por alto los pecados del hombre y van a quedar impunes. No es así, sino que el pecado del hombre no es determinación para su identidad. La cercanía que se tiene hacia la persona no puede ser en base a lo que ha hecho, sino en base a quién será. Entonces, de eso se trata el ministerio de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que por el hecho de una persona haber fallado, errado, herido y pecado, ya sea descartada del corazón de la persona y ya no valga la pena luchar por ella. Amén. Así que dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, es irónico que los católicos dicen que María es la que intercede y la que ruega por nosotros. Sin embargo, somos nosotros los que rogamos por nosotros. Vean que está escrito en el versículo 20 que nosotros somos los embajadores. Dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso está fuerte. Vamos a Efesios capítulo 2 versículo 14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Las qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no habla solamente de naciones y de pueblos, sino que habla de forma individual, haciendo de los dos un solo hombre. Dice: haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La perfección que Dios trae en la unidad de dos personas mata las enemistades. Aleluya.
Y ahora vean lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pero se los voy a leer en la versión Kadosh, porque lo siento un poco más enriquecedor. Dice así la escritura: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. Mira qué tremendo. Tiene todo sujeto unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica, o sea, la iglesia. Él es el principio, el primogénito, nacido entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su Hijo. Amén. Y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo shalom por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca, o sea, en la cruz. En otras palabras, ustedes que por sus obras perseveran en un tiempo, estaban separados de Yahweh y tenían una actitud hostil para con Él, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte, para presentarlos kadoshim y sin defecto o reproche ante Él. Entonces, ¿a qué fue? Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y qué es lo que significa el ministerio de la reconciliación? Y es que hubo una separación. Estábamos divididos. Tanto el cielo como la tierra había una división. Pero vean qué tremendo, porque dice la escritura que Cristo es el que tenía unido completamente todas las cosas. Y usted ve que podemos, y estamos leyendo, que Él empieza a hablar que Él es la imagen del Dios invisible. Y que Él creó los dominios, los tronos. Él creó todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Pero hubo algo que pasó, y es que todas las cosas que Él había creado se dividieron. Hubo una separación, hubo una división ahí. Y entonces, al haber una división, no había ¿cómo es que se dice? Congruencia. No había una congruencia, mi hermano. Pero lo rajado aquí, lo tremendo, es que dice que Él vino a reconciliar lo que estaba en el cielo y lo que había en la tierra. Así es. Pero ¿por qué el cielo? Si no es que el cielo es perfecto. Pero es que en el cielo hubo una contaminación también. Cuando Luzbel vino a sembrar cizaña a los ángeles, y él cayó en rebelión, rebelándose ante el Padre, trajo una contaminación al cielo. Y después en la tierra, cuando viene y le siembra la cizaña al hombre, eso también trajo separación entre Dios y el hombre. Y entonces Cristo vino a reconciliar la contaminación que hizo Luzbel en el cielo y la contaminación que hizo Satanás en la tierra con el hombre. Y por eso dice que en su cuerpo, en su carne, mató todas las enemistades y reconcilió todas las cosas. Y era lo que decía Pablo, donde
estaba amalgando nuevamente a Él, porque Cristo, oiga, porque Cristo es un imán. Y entonces Él en la cruz, con su amor eterno, nos atrajo a sí mismo. Nos pegamos a Él. El ministerio de la reconciliación es lo que estos carpinteros fluyeron, es lo que estos carpinteros caminaban, porque ellos vinieron a reconciliar al paralítico. Ellos vinieron a presentar al paralítico delante de Jesús. Y por ende el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. También es necesario entender que no se puede ser carpintero si antes no se ha entrado en la reconciliación. No se puede ser carpintero, no se puede hacer la obra apostólica, no se puede llevar la palabra de Dios si no se ha entrado en la reconciliación. Dice en Salmos capítulo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto fue David después de haber pecado con Betsabé. Entonces, en este salmo, David está arrepintiéndose delante de Dios. Está arrepintiéndose delante de Dios y le está diciendo: renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos aquí se han arrepentido de esta forma? ¿Cuántos le han hecho esta oración a Dios alguna vez, pidiéndole perdón, diciéndole: me arrepiento, Señor, me arrepiento, cámbiame, transfórmame, crea un corazón limpio en mí y renueva un espíritu recto dentro de mí? Amén. Todos lo hemos hecho. Pero ¿quién ha dicho el 13? El versículo 13, donde dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? En una oración de arrepentimiento está ahí metida la reconciliación de los hombres. Dice: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Vea que aquí esto es una cátedra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se arrepienten maldiciéndose a sí mismos, diciendo: Señor, yo soy una rata, yo soy una pulga, yo soy un perro, no soy digno, no soy esto, no soy lo otro, yo no puedo, yo sabes que nunca podré y que siempre fallaré, pero tú eres fiel. ¿Cierto? Sin embargo, vea la clase de arrepentimiento del rey David, en el que él no solamente está arrepintiéndose de sus pecados, sino que también está declarando bendición sobre su vida y está profetizando sobre su propia vida, diciendo: cantará mi lengua tu justicia. ¿Cuándo usted se ha arrepentido diciéndole al Señor: Señor, me arrepiento porque yo me voy a levantar, porque yo voy a predicar tu palabra, porque yo voy a estar delante de tu presencia todos los días de mi vida? ¿Quién se ha arrepentido de esa forma? Bendiciendo, soltando palabras, soltando bendición. ¿Por qué? Porque no hemos arrepentido de reconciliarnos ni siquiera nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar con otro? Correcto. Se va a hacer exactamente lo mismo. Llegar a decirle: yo te perdono porque eres un desgraciado que me maltrató y que me... Entonces no se está entendiendo al final el ministerio de la reconciliación.
Porque al final, a la hora de tratar de arreglar las cosas con la otra persona, se está terminando maldiciendo a la persona, diciéndole: yo sé que así eres, y siempre serás así de insoportable, y yo sé que es tu forma de ser, y que casi nadie te aguanta, pero yo lo he hecho durante 5 años, deme crédito. Eso no es ministerio de la reconciliación. Eso es sembrar cada vez más cizaña hasta que llegue un punto en el que la unión entre ustedes dos sea completa. Y el ministerio de la reconciliación se trata de enfocarse en el trigo, no en la cizaña. Es decir, David se estaba arrepintiendo de sus pecados, pero él no estaba derribado en su corazón y confinado: aquí va a quedar así para siempre, sino de que dentro del arrepentimiento está la fe, porque el que pide perdón sin fe nada más está teniendo remordimiento, nada más se siente mal por lo que hizo, pero realmente no tiene intenciones de cambiar, realmente no tiene intenciones de ser nueva criatura, no cree que sea posible que vaya a comportarse diferente. Dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Qué significa eso? No te interesan, Señor, las obras humanas, no te interesa nada de eso, sino que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahí está el carpintero. Edifica los muros de Jerusalén. Una vez que se edifiquen los muros, una vez que se cree una unidad ahí, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Hasta entonces los holocaustos y los sacrificios y las cosas que usted haga para Dios no valen de nada. Hay personas que dicen: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Sin embargo, están en división. ¿Cómo creen que ve Dios las obras sin estar en unidad? De nada sirve dar de comer a los pobres si estás en división. De nada sirve edificar casas para los pobres si estás en división. Porque la Escritura dice: los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén, amén. La iglesia, Dios la dejó específicamente con el propósito del ministerio de la reconciliación. ¿Cómo usted va a tener el ministerio de la reconciliación encerrado usted solo en su cuarto sin tener que aguantarse a nadie? Es muy fácil desarrollar los frutos del Espíritu solo en el cuarto: tener paciencia consigo mismo, tener amor consigo mismo, tener benevolencia consigo mismo. Ahí es donde verdaderamente se desarrollan los frutos del Espíritu, es aquí en la iglesia, cuando te enfrentes al hermanito lija. Y ahí sí tienes que tener paciencia y cumplir la palabra que dice: soportados los unos a los otros. Las personas que se quedan en la casa toda la vida sin congregarse desarrollan ningún fruto del Espíritu, porque solamente se soportan ellos mismos y a la mamá tampoco. Entonces, esta es la clave: el arrepentimiento es el que trae el ministerio de la reconciliación. Amén. Sí, Señor. Pero ¿de qué lado estamos? Porque está el ministerio de la reconciliación, pero está el ministerio de la acusación. Ajá, eso es. Entonces, esto es así. Dios el Padre en Cristo nos reconcilió consigo mismo a todos, a la iglesia, al cuerpo. Cuando usted recibe el ministerio de la reconciliación, que es Cristo reconciliándote con el Padre, inmediatamente usted va a reconciliar al mundo para que ellos vengan al Padre. Eso es automático. Entonces pasa esto y siembra una duda: que si en nosotros está el ministerio de la acusación,
¿Será que no hemos recibido todavía el ministerio de la reconciliación? Está bueno. Y era lo que decía Pablo. Porque solamente hemos visto la reconciliación de Dios, de yo con Dios. Pero estamos peleados con nuestros hermanos. Así es. No hay reconciliación ahí. Y eso fue lo que le pasó al profeta Isaías. Hermano, ¿ibas a decir algo? No. Esto fue lo que le pasó al profeta Isaías. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con sus dos cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero vea qué tremendo. Esto le pasó al profeta, pero ya él era profeta. Ya él tenía el llamado, ya él estaba fungiendo como profeta. Pero dice que él tiene una experiencia con la santidad del Padre, con la santidad de Dios, de tal manera que él se siente inmundo. Y él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Y entonces vienen las tenazas, agarran el carbón encendido y tocan los labios del profeta, y dice que es quitada su culpa y limpio su pecado. Pero vea lo que pasa. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta, siendo profeta, aún no estaba listo hasta ser tocado por el carbón. Él, siendo profeta, aún no tenía el ministerio de la reconciliación dentro de él. Por eso hoy podemos ver pastores, ministros, gente ungida, gente con dones, con talentos, pero no tienen el ministerio de la reconciliación. Y por eso tuvo que venir el carbón encendido para encender a ese profeta. Y el Padre lanza la pregunta y dice: ¿a quién enviaré? Pero ese carbón que tocó al profeta, ese mismo carbón que tocó al profeta, había un fuego dentro de él que no podía dejar que él no llevara la comisión. Porque ese carbón que lo tocó, ese carbón que fue lleno, quitó su pecado. Y algo pasó dentro de él que decía: esto que me pasó a mí le tiene que pasar a mis hermanos los israelitas.
eso tampoco significa que solamente los que estén libres de pecado son los que reciben el ministerio de la reconciliación. Esto no significa que solamente los que están ya totalmente limpios y perfeccionados son los que reciben el ministerio de la reconciliación, porque como el profeta fue tocado por el carbón y fue limpio su pecado y fue quitado su pecado y limpia su culpa, entonces uno puede llegar a pensar de que hasta que a mí no me pase eso, entonces yo no voy a tener el ministerio de la reconciliación. Eso no es así. Mi hermano Pablo había dado un ejemplo, Sí, con respecto a los leprosos. ¿Se acuerdan? Los 4 leprosos que fueron al campamento, vieron las buenas nuevas y fueron a dar las buenas nuevas al pueblo. Pero ellos estaban en la condición de leproso. O sea que no hay excusa para Dios. Porque también la palabra de Dios dice que el Padre, que Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos y vamos a llevar fruto. Pero dice que el Padre va a limpiar los pámpanos para que llevemos más fruto. O sea que no hay excusa para Dios, mi hermano. Ahora, entonces la pregunta es, si entonces no se necesita estar en la condición de totalmente limpio para tener el ministerio de la reconciliación, ¿qué fue en realidad lo que hizo el carbón? ¿Y qué es el carbón? ¿Qué es el carbón en nosotros? ¿Dónde se ve el carbón en esos 4 leprosos? ¿Qué les pasó a ellos que les dio, que se les fue dado el ministerio de la reconciliación? ¿Cierto? El carbón es lo perfecto que tocó la boca de Isaías para ser movido a amor en el ministerio de la reconciliación. Así es. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto es el amor. Lo perfecto es el amor. Todas las religiones predican de amor, pero solamente Cristo predicó del perfecto amor. Solamente Cristo predicó de la perfección. Todas las demás culturas y todas las demás creencias y todos los demás creen que la perfección es imposible. Y si la perfección es imposible, el amor perfecto también. Sin embargo, a la hora de Isaías ser tocado por el carbón, para él ya no fue impedimento su condición de hombre. Cuando Dios le preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Sino de que para Isaías, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho esa pregunta sin Isaías haber sido tocado por el carbón? Él no hubiera dicho nada, o se hubiera quitado, porque él decía: no soy digno. Él hubiera dicho: ¿yo quién soy para ir en nombre de Dios, para ser embajador? ¿Yo quién soy? Pero en el momento en el que el carbón toca su boca, entonces ya él, cuando se le hace la pregunta, ¿a quién enviaré?, no se le está diciendo directamente a Isaías. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a que la profeta Carmen diga: Josué, vaya, límpiame los baños, a que la profeta Carmen diga: ¿quién irá a limpiar los baños? ¿Por qué? Porque cuando se hace una pregunta abierta, los que no quieren se quitan. Pero a la hora de haber hecho la pregunta abierta, se denota en el profeta que el amor había tocado su corazón. Porque antes él tenía temor por su condición humana. Sin embargo, una vez que llega el carbón, él ya no lo ve como un impedimento. Entonces, ¿qué fue lo que quitó el carbón? Quitó el temor en él, quitó la incredulidad en él.
porque él no creía que fuera capaz de estar enfrente a Dios. Entonces fue quitada la incredulidad en él y fue quitado el temor. Entonces ahí es donde fue insertado en él fe y amor. El perfecto amor quitó el temor en Isaías. ¡Qué tremendo! La fe es amor, porque el que ama es movido a accionar. El que no ama, no cree, teme y no acciona. Lo vuelvo a decir. La fe es amor, porque el que ama es movido a accionar. Cuando se hace la pregunta abierta, él es movido a accionar. Pero el que no ama, el que no tiene perfecto amor, no cree, teme y no acciona. ¿Usted lo ha notado? Las personas que no accionan dicen, es que no, es que. Entonces ahí es donde se ve reflejado la incredulidad en sí mismos y el temor que tienen a fallarle a Dios, o fallarle a usted, o fallarle a quien sea, y no acciona por falta de amor, por temor, por incredulidad. Entonces, ¿qué tiene que ver que los carpinteros, estos 4 amigos que llevaron al paralítico, porque ellos tenían el ministerio de la reconciliación, si lo que ellos querían hacer era llevar al paralítico para que fuera sanado? ¿Qué tiene que ver eso con el ministerio de la reconciliación? Todo tiene que ver, mi hermano. Y más adelante usted va a saber por qué. Pero le quiero dar este ejemplo. Dios lo que está quitando aquí es el 1, el 2 y el 3. Dios está quitando la religiosidad. Dios está quitando el paso 1, el 2 y el 3 para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús acercándose a Pedro. Pedro pescando en su trabajo, en sus labores. Y dice la palabra que no habían pescado en todo el día. Me imagino la frustración de Pedro. Y llega el Señor y le dice: echa la red a tu derecha. Y dice que Pedro le dice: Señor, pero todo el día hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu nombre la echaré. Y cuando la echa, dice que eran tanta la cantidad de peces que la red más bien se rompió. Y cuando esto pasa, el milagro que ve Pedro, dice Pedro y le dice al maestro: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué tiene que ver un milagro de peces, de pesca, de alimento con pecado? Está bueno. Porque fue expuesto a la santidad. Lo mismo que le pasó a Isaías, le pasó a Pedro ahí. Así es, Señor. Y con un asunto de un milagro. Vea qué tremendo. Y le dice el Señor: ven, porque te haré pescador de hombres. El Señor reconciliándolo ahí, porque vea qué tremendo. Dice que le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque la cizaña en todo momento va a querer apartarse de Dios. Pero el trigo, el cual Jesús le dijo: no, Pedro, yo no vengo para separarte de mí, yo vengo a reconciliarte, yo vengo a que te unas a mí, porque tú saliste de mí. Y sí, estabas separado, pero yo te vengo a reconciliar.
una vez te voy a hacer reconciliador de hombres. Entonces vea lo fuerte que es esto, porque pensamos que para ser reconciliador de hombres necesitamos un cierto proceso. ¡Qué tremendo! Paso 1, paso 2, paso 3. Tengo que santificarme, tengo que meterme fuerte con Dios para poder hablarle a otros. No. Jesús los reconcilia y de una vez los llama y le dice: ve y predica. De una vez. Pero yo vi dos procesos, vimos ahí dos procesos con Pedro. Porque él fue reconciliado y se le dio el ministerio de la reconciliación. Pero más adelante, Pedro niega al Señor. ¡Qué bueno! Y Pedro se aparta. Dice de tal manera que ya no andaba con los discípulos, porque él se fue a su antiguo trabajo. Cuando Pedro niega al Señor, los discípulos estaban encerrados, estaban ocultos, porque tenían miedo. Pero Pedro no estaba con ellos, porque como Pedro se sintió tan mal de haber negado al Señor, él se fue al mundo otra vez y se fue a su antiguo trabajo. Y entonces cuando el Señor dice a los discípulos, dice que se les aparece ya Jesús resucitado, y les dice a los discípulos: vayan y llamen a Pedro. ¡Qué lindo! Vaya y llamen a Pedro. Y entonces cuando Pedro viene, mi hermano, vea lo que pasa. Juan, capítulo 21, versículo 15. Y se los voy a leer también en la versión Kadosh. Después de desayunar, Yeshua le dijo a Kefa es Pedro: Shimeón bar Yohanan, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Él respondió: sí, Adón, tú sabes que soy tu amigo. ¡Qué Y lindo! él le dijo: libera a mis ovejas. ¡Qué lindo! Una segunda vez le dijo: Simeón bar Yohanan, ¿me amas? Él respondió: Adón, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez él le dijo: Simeón bar Yohanan, ¿eres tú mi amigo? Simeón estaba dolido, que le había preguntado ya 3 veces. Es que él le negó 3 veces. Entonces tenía que sacar esa cizaña ahí, haciendo la parte apostólica del amor 3 veces. Así que le respondió: Adón, tú lo sabes todo. Ay, mi hermano, tú lo sabes todo. Ese tú lo sabes todo es el corazón desnudo delante del Padre. Es el corazón del hombre cuando se arrodilla delante de Dios y dice: Padre, tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy tu amigo. Y Yeshua le dijo: alimenta mis ovejas. Aquí hay muchos que Dios los llamó para que sean carpinteros, pero por circunstancias de la vida, ya sea pecado, ya sea lo que sea, te apartaste de Dios y te fuiste al mundo. Pero hoy el Señor viene otra vez a reconciliarte y a darte el ministerio de la reconciliación, diciéndote: vas a liberar a mis ovejas, vas a apacentar a mi pueblo. Aleluya.
Entonces, Hoy, Padre, aleluya. el amor tiene directamente que ver con apacentar, alimentar, pastorear y liberar. Amén. El orden es liberar, pastorear y alimentar el rebaño del Señor. Dios te pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le vas a decir? Sí, Señor, por eso voy a la iglesia de vez en cuando. Sí, Señor, por eso eres una de las cosas en mi vida. Por eso es que saco tiempo para ti cuando no estoy ocupado con otras cosas. ¿Me amas? Libera, pastorea y alimenta. ¿Usted cree que Pedro estaba en la capacidad de liberar, pastorear y alimentar a alguien después de eso? Después de haber hecho lo que hizo. Sin embargo, fue insertado en él amor, el perfecto amor, 3 veces, para que los pies de él fueran calzados. Dice en Romanos capítulo 10 versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, que el que tiene el ministerio de la reconciliación tiene el calzado del maestro. Así es. Porque vea lo que dice Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto significa preparación a que se sometan los tejidos para que tengan mayor consistencia. También significa prevención, disposición y preparación para algo. Sí, Señor. Calzados los pies ¡Qué con el bueno! apresto del evangelio de la paz. Mi hermano, aquí están las sandalias del maestro. Y tú que te has sentido descalzo, tú que te has sentido, mi hermano, el Señor hoy te va a calzar. Hoy el Señor con su amor te viene a poner sus sandalias. Mi hermano Pablo dio una tremenda clave aquí. Calzados los pies con el ¿qué? El apresto del evangelio, que nosotros lo interpretamos como ¿qué? Como el calzado, ¿cierto? Los pies, en los pies va el calzado, pero aquí no dice calzado, dice apresto. Y vea que dice que es preparación a que se someten los tejidos. Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? De preparar los tejidos. Un sometimiento. Yo me someto a preparar este tejido para tener una mayor consistencia. Usted se pregunta por qué usted no es constante, por qué usted no es consistente y por qué no es perseverante. Es porque es el cordón de 3 dobleces el que no se rompe fácil. Pero si no te sometes a una preparación con el tejido, no vas a tener consistencia. Y vea que también significa disposición.
Entonces, ¿cuántos aquí tienen el apresto del Evangelio? Ya ahí sabemos qué significa ponerse la armadura de Dios. Así es. No es llegar y hacer una oración, yo me pongo el yelmo, yo me pongo la coraza, yo me pongo la espada, yo me pongo el escudo, yo me pongo el cinturón, y yo me voy a hacer una dramatización en el cuarto como si no estuviera. No es llegar y hacer una dramatización y una oración de que no, es que dice el apresto del Evangelio, eso significa someterse a una preparación de tejidos. Entonces, ¿qué significa ponerse el apresto del Evangelio? Ya entonces estamos hablando de que ¿qué es verdaderamente ponerse la armadura de Dios? Y eso solo el cansado. Si nos ponemos a hablar del resto de la armadura, nos da aquí Navidad. En Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Sí, vida. Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ve lo que dice: si estando en el mundo fuimos reconciliados y llegó a nosotros el ministerio de la reconciliación, cuánto más ahora que estamos en la iglesia se nos está haciendo difícil la reconciliación entre los hermanos. Si nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación para los que están afuera, ¿qué está pasando aquí adentro? Yo no sé si usted entendió esto que acaba de decir Pablo, pero es que este pasaje, mi hermano, revienta la cizaña, la explota. Porque vea, dice que si estando usted y yo en muerte fuimos reconciliados. Ok, eso fue lo que le pasó a Pedro. Él estaba en muerte y fue reconciliado y entró a la vida. Y dice: si estando en muerte, si estando en la cizaña fui reconciliado, ahora que estoy reconciliado y camino en la vida, ¿cuánto más no seré salvo por su vida? Aleluya. Así es. Y segunda de Corintios 3:18 dice: porque esto que le acabamos de leer, se está refiriendo también a cuando usted entra de gloria en gloria. Porque dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si estando ya reconciliado en Cristo, ¿cuánto más no seremos salvos de gloria en Cristo a otra gloria? Pero ese de gloria en gloria tiene que ser quitado el velo del corazón. Porque ha habido ceguera espiritual. Y véalo así: Cristo rasgó el velo del templo desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Para que todos pudiéramos entrar al lugar santísimo. Ahí en donde vemos de cara a cara al Señor. Eso es lo que está diciendo: de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Pero hay un velo en el corazón del hombre que tiene que ser quitado. Y es quitado cuando usted entra al lugar santísimo. Aleluya. Y si no me cree, vea lo que dice
Ya vamos terminando porque tienen que pasar los otros hermanos. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ve el velo en el corazón del hombre. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oiga, el velo se quitará, porque usted y yo también somos templo. Ese fue el diseño del Padre. Y como usted y yo somos templo, hay un velo que produce separación. Hay un velo en el corazón, en tu tabernáculo, que no permite que tengas comunión con el Padre y con tus hermanos. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo será quitado. Y así veremos cara a cara al Señor. Está tremendo eso, mi hermano. Por último, en Amós, capítulo 9, versículo 13 dice: he aquí vienen días. Diga, he aquí vienen días. Dice Jehová, en el que ara, alcanzará al segador. El que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Sé que nadie entendió nada, pero ya se lo voy a explicar. El que ara es el que está trabajando la tierra, el que está luchándola, el que está sufriendo, el que está peleando, el que está en la lucha tenaz, alcanzará al que recoge los frutos. He aquí vienen días en que el que ara alcanzará al segador, y el que ha tenido que pisar las uvas, el que ha tenido que pasar pisando y pisando y pisando las uvas, el que ha tenido que estar aguantando golpe tras golpe tras golpe, alcanzará al que lleva la simiente. Nosotros sabemos que es la simiente. Y dice, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esto? Traeré del cautiverio a mi pueblo. ¡Qué lindo! Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¡Sí, Señor! Esta promesa es que una vez que se reconcilie, no se volverá atrás. Así es. Esta es la promesa, que una vez que seamos plantados, nunca más seremos arrancados. Aleluya. Ni de Dios ni los unos de los otros. Cuando llegue el tiempo. Así es. Amén. Aleluya. Bueno, ¿cómo están comiendo, hermanos? ¿Están comiendo, hermanitos? Tráiganme las palomitas porque esta película está buena. No, el manjar que estamos comiendo es la palabra. Amén. Es la palabra de Dios y esto es importantísimo. Vea, ¿por qué mis hermanos estuvieron edificando lo de la reconciliación? Para ubicarlos espiritualmente. Los 4 amigos que llevaron al paralítico lo estaban reconciliando, acercando, uniendo a Jesús. Por eso es que es tan importante entender esta parte. Pero ahora vamos a empezar a edificar un poco y vamos a pedir la gracia de Elías y la gracia de Felipe para ser transportados
para poder darles lo que Dios quiere darles. Pero esto es bien importante. Vamos a hablar un poquito porque hemos hablado de los amigos, ¿cierto? Hemos hablado de romper el techo, hemos hablado del ministerio de la reconciliación, pero hay una situación acá que casi no hemos hablado y es importante hablar esta parte para que usted entienda el mundo espiritual. ¿Y qué pasó? Es la parálisis. Casi no hemos hablado del paralítico, ¿cierto? Aún no hemos tocado el paralítico. ¿Por qué estaba paralítico? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es la parálisis? Entonces vamos rápido. Marcos 2:3. Ahora sí nos volvemos a meter en la historia. Marcos 2:3, solo de referencia para que usted vea. Dice la escritura: entonces vinieron a él aquellos 4 amigos y trajeron un paralítico. Vamos a parar ahí. Paralítico, vea qué tremendo. La palabra en griego para paralítico es paralíticos, con K de kilo, y significa pérdida de la movilidad voluntaria o involuntaria de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Ojo, voy a volver a repetir. Usted es la iglesia y usted es un cuerpo, ¿cierto? Dice Pablo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces dice que usted es un miembro y que todos somos el cuerpo. Y la parálisis afecta a un miembro o a todo el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Tiene que estar aquí chispa, así que sacó a su hermano que está a la par y dígale: no se duerma, viene la parte porque vamos definiendo esto. Entonces ve que tremendo. La parálisis desde la perspectiva natural trae pérdida de la movilidad voluntaria o involuntaria. Quiere decir que si el brazo está en parálisis y quiere estar así o no lo quiere, afecta a todo el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Entonces ve que tremendo. ¿Qué significa parálisis también? Dice que es la enfermedad de todos los miembros. Ojo, la descomposición de los nervios que permiten el mover del cuerpo o sus miembros. Le estoy hablando de la parte natural de parálisis. Entonces, ¿por qué la parálisis afecta a los nervios? Porque los nervios son el conjunto de las fibras en forma de un cordón que impulsa todas las partes del cuerpo. Entonces el sistema nervioso desempeña un rol en todo aspecto de la salud. Controla el despertar, el pensar, las emociones, el crecimiento, percepción mental, aprendizaje, movimiento, coordinación, equilibrio, la rehabilitación del mismo cuerpo y la sanidad del mismo cuerpo. Ojo lo que le estoy introduciendo acá. Entonces véalo desde la perspectiva espiritual. Un paralítico, físicamente, naturalmente hablando, siempre es afectado en la columna o en los nervios. Ojo, hablándolo espiritualmente, inclusive naturalmente, usted ha visto que cuando alguien está bajo temor o ansiedad, lo primero que usted empieza a experimentar son dolores musculares, dolores del cuerpo. Y usted empieza con estrés y que le empieza a molestar los miembros del cuerpo. Entonces, quiere decir que la parálisis es producto del temor. Mefiboset tuvo temor. No, el rey, ¿cuál era? Perdón. Pues Pablo era el que lo tenía. ¿Qué se hizo José Pablo? El rey que por temor le dio parálisis, tú lo tenías ahí, ¿te acuerdas? Se le fue. ¿No fue que se le secó la mano? No. Le dio parálisis. Está bien, sigamos. Ahorita yo lo busco. Ya lo estoy trabajando. Entonces, vea qué tremendo. El temor produce parálisis. Donde el amor de Dios no está, hay temor. Entonces, si hay parálisis, no puedes dar amor. No puedes tenerte amor. Porque el amor se basa en una acción. ¿Cómo estaba el paralítico? Sin acción, sin movimiento.
Por eso había temor ahí. Entonces, un paralítico, desde la perspectiva de la sociedad, son personas que para la sociedad son una carga. Son personas que son ignoradas y rechazadas. Entonces, ¿qué produce esto? Produce lo siguiente: rechazo, rebeldía y raíz de amargura. Ojo, lo que produce una incredulidad. Por eso él no tenía fe. ¿Lo está viendo, mi hermano? Ahora, qué tremendo. Este cordón inmoviliza a todo el cuerpo, porque el propósito de una parálisis es que el cuerpo no camine, no funcione, esté tirado en un lecho de muerte sin propósito, esperando morir. Qué tremendo. Ojo, entonces, en la iglesia, el ciclo de rechazo, rebeldía, amargura conducen a división. Ajá. Y donde hay división, no nos podemos mover. Hay parálisis. Por eso la iglesia ha sido un paralítico. Porque por falta de perdón, por no entender la reconciliación, por tener el 1, 2, 3 a la hora de perdonar, no sirve que hay parálisis. Diga conmigo parálisis. Entonces vea qué tremendo. Cuando hay división en una iglesia o en un pueblo, eso detiene el mover de Dios. Así es. Detiene que Dios se derrame. Porque la amargura es un veneno que contamina la iglesia. Vea qué tremendo. El sistema muscular, hablándolo desde la parte natural, gracias, trae tensión muscular y está asociada con la ansiedad y el estrés en los músculos. Pero en el sistema nervioso se ha declarado como esclerosis múltiple y se arraiga en el odio profundo, en la vergüenza y en la amargura. Y eso da parálisis. Qué tremendo. Ojo, entonces, la parálisis es en 2 vías. La física, porque se da en el cuerpo, pero también hay una parálisis que es espiritual. Diga conmigo: parálisis física y parálisis espiritual. La espiritual no te deja perdonar, y la física no deja que el cuerpo de la iglesia trabaje, porque no puede caminar, porque está dividida. Así es. Entonces, Marcos 2:5, tenemos a un paralítico que no puede caminar, no tiene fe, puede ser que está amargado, está resentido con Dios, tiene su situación, y dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y empezamos a cortar ahora, porque ya vamos a ir aterrizando. Vea qué tremendo. Esto rompe un patrón, porque los 4 amigos, por más buen trabajo que hicieron, por más buen trabajo de reconciliación que hicieron, ellos estaban visualizando una sanidad física. Ojo, estaban visionando con su fe que Dios lo levantara de su problema físico. Pero el águila de águilas estaba ahí. El maestro de maestros, el que tiene los 7 espíritus de Yahweh, estaba ahí. Y él pudo mirar que el problema del paralítico no era su cuerpo. Él fue más allá que los 4 hombres. Por eso él es el carpintero de carpinteros. Y cuando él vio la situación, se olvidó de la fe, pero dijo: no. Ellos vienen por una sanidad física, pero están equivocados. Abrieron el techo, pero yo sé cuál es la raíz de ese hombre. Dios sabe cuál es la raíz de usted. Dios sabe cuál es el problema suyo. Dios sabe cuál es el problema de IAP Mundial. Y el maestro está acá, y él tiene su ojo puesto sobre lo que vino a traer parálisis. Él es la cura, Él es la sanidad, Él es el que levanta la iglesia, Él es el que saca la parálisis del pueblo. No son los 4 carpinteros. Ahora estamos delante de Jesús. Dígale que está la par. Ahora, en este momento, en este camino espiritual,
Ya estamos enfrente de Yeshua. Ya los 4 hombres se quitan. Ahora le toca a Jesús. Ahora es Jesús. Ya no es la fe de los 4 hombres. Ahora es el trabajo del Hijo. Es el trabajo del Hijo con su esposa. No es una cuestión de los predicadores. No es una cuestión de los ministerios. Es que el Hijo sea glorificado. Oh, saca. Vea qué tremendo la fe de estos hombres. Produjo un rompimiento violento. Está el maestro enseñando y esa fe produjo algo. Aunque ellos no sabían lo que estaba pasando, esa fe produjo algo. Él está enseñando. Y aquí hay un secreto. Cuando él ve al paralítico, deja de enseñar y se revela y hace una sincronización profética. Voy a volver a decir, él está enseñando. Él es el rabí, él es el maestro. Pero cuando ve la raíz del problema del paralítico, se transforma o se transfigura, aunque la escritura no lo dice, pero él se deja ver quién es él. Y ahora no es el maestro, es el que perdona los pecados del hombre, es el Cordero de Dios. Ya no ocupaba que Juan lo identificara. Él mismo dijo: yo soy. No ocupo que un profeta me identifique, no ocupo que un hombre me identifique. Yo soy el enviado del Padre, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que tiene la potestad para perdonar los pecados del paralítico. Ay, hermano, esta palabra está trayendo un rompimiento en esta hora. Yo estoy viendo que algo está siendo golpeado ahora, en este momento. Porque esta palabra golpeó los principados y las potestades en ese momento. El diablo quería que ese hombre fuera sano. Tal vez no tenía problema con que fuera sano, pero el Hijo del Hombre fue a la raíz. Y cuando el Hijo del Hombre va a la raíz, el diablo tiene que salir. Cuando el Hijo del Hombre va a la raíz, el diablo no tiene más opción. Ha sido identificado. Vea qué tremendo, mi hermano. Las palabras confundieron a la audiencia. ¿Quiénes estaban ahí? Los 4 hombres. ¿Quiénes estaban ahí? Los fariseos. ¿Quiénes estaban ahí? Los maestros de la ley. ¿Quiénes estaban ahí? La multitud que estaba llena en la casa. ¿Quiénes estaban ahí? Principados, potestades, tronos, reyes, arcanos, dominios. Estaban en ese lugar. Y el maestro soltó una palabra. Oh, él soltó una declaración que estaba golpeando los aires. Todos estaban esperando que él dijera: levántate, sé sano. Pero él es el estratega de estrategas. Él es el varón de guerra. Él es el poderoso gigante. Él sabe cómo resolver los casos. Y dice: tus pecados te son perdonados. Esto estaba soltando una revelación profética de quién él era. Vea dónde golpea los aires. Inmediatamente los fariseos se manifestaron. ¿Quién es este? Blasfemias. ¿Quién es este? Está viendo la connotación espiritual. ¿Quién es este? Porque ellos no tenían problemas con que sanara. Oh, saca. ¿Sabe qué le ha pasado a la iglesia? No tiene problemas con que Dios lo toque. Le gusta que Dios lo toque. Pero cuando Dios va a la raíz del pecado, nadie quiere ser descubierto. Por eso todo el mundo quiere sanidad, pero no quiere que Dios le arregle la fuente. Quiere los frutos, mas no quiere la simiente y la raíz. Por eso esto fue tan trascendente.
trascendental con las palabras que él tira. Vea qué tremendo, dice que ellos caminaban en su corazón. Caminaban, diga conmigo, caminar. Caminar significa acomodar a su conveniencia lo que Dios está hablando. Dice que en sus corazones caminaban. Caminar tiene que ver con ignorancia y tinieblas. Quiere decir que cuando Dios habla algo desde este altar, usted se toma el atributo de pesarlo. En su corazón camina y dice: no, eso no es para mí. ¡Qué duro! ¿Usted está viendo? Ellos caminaban en su corazón porque ellos no sabían quién era Él. Cuando usted no sabe que está saliendo del altar, usted camina en su corazón y dice blasfemia. Esto se está poniendo bueno. Aleluya. Porque a usted no le gusta que la palabra salga como tiene que salir. Usted no quiere recibir la palabra como tiene que ser recibida. Por eso se camina en el corazón y se escoge qué y que no y que sí. Pero la palabra es una. La palabra es solo un martillo. Entonces vea que tremendo. Marcos 2, 9, 10. Viene Jesús y les dice que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, subraya esa palabra, pues para que sepáis, caminar es ignorancia y Dios en misericordia, aunque a usted no le guste, porque el espíritu religioso separa a la gente. Donde no hay reconciliación, yo escojo quién sí recibe el perdón y quién no. ¡Qué tremendo! Pues a pesar de que los fariseos estaban blasfemando en contra del Hijo del Hombre, Él se reveló al paralítico y a los fariseos en misericordia. Oh, chica. Oh, usted tiene que verlo. Le dijo: para que sepáis. Usted lo ve de juicio, se los estaba sonando. No, era puro amor a los hijos. Porque aún Él se mostró a ellos. Ustedes están caminando porque no me conocen. Ustedes están hablando porque no me entienden. Ustedes están hablando cosas que no entienden. Pero yo no solo me le estoy mostrando al paralítico. Así es. Yo soy el Hijo del Hombre. Te voy a ayudar con algo. Los judíos saben muy bien la palabra el Hijo del Hombre. Ellos saben muy bien qué significa el Hijo del Hombre. Ellos saben, el profeta Jeremías lo tenía escrito en sus apuntes proféticos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque no estamos viendo la cizaña, estamos viendo el trigo. Así es, sí, Señor. Y Dios también tuvo misericordia de ellos y se reveló a ellos. Dios aprovechó el momento para decirle a las ovejas perdidas de Israel: yo soy el Hijo del Hombre. Voy rápido. Son horas de revelación y se las estamos resumiendo en 5 minutos. Vea. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Diga conmigo: potestad. En la tierra. Para perdonar pecados. Ojo, acá hay otro misterio revelado. Lo visible es solo el reflejo
de la raíz del verdadero problema. Por eso Jesús empezó por lo espiritual, no por lo natural. Amén. La parálisis era la consecuencia de la atadura espiritual que el paralítico tenía. Así es. La parálisis o lo que paraliza a este hombre no era lo físico, es que él era pecador. Ah. Es que él tenía un problema, una fuente abierta. El pecado paraliza lo espiritual y lo físico. Cierto. Ojo, y así ha sucedido en la iglesia. El fin de la parálisis es detener el movimiento del cuerpo espiritual y físico. Todos los problemas del hombre están adentro, no afuera. Así es. Voy a volverlo a decir. Todos los problemas del hombre están adentro, no afuera. Así es. Así es. Si usted o si el Señor no perdona primero el pecado y lo levanta en sanidad, el hombre caminará físicamente, Qué tremendo. pero espiritualmente seguirá siendo un paralítico. Así es. Jesús tenía la autoridad para sanarlo. Aleluya. Y si Él lo levanta y lo sana, sin ir a la raíz, Él se hubiera levantado, pero hubiera seguido en pecado. ¿Está viendo la iglesia? Diga conmigo, lo estamos viendo. Solo el perdón y la reconciliación podrían abrir la puerta para que la resurrección Sí, Señor. y la vida entrara en ese cuerpo. Ojo, entonces le dice: tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. Potestad significa poder y autoridad sobre una persona o sobre todas las personas. Potestad significa tener autoridad sobre algo o sobre todas las cosas. ¿En dónde dice él que tiene autoridad? Vamos, iglesia, predique conmigo. ¿Dónde él tiene potestad? ¿Dónde dice la escritura? En la tierra. Pero usted se imagina el planeta Tierra. Véame. ¿De qué fue hecho el hombre? ¿De qué fue hecho el hombre? ¿Qué fue maldecido por el pecado? La tierra. Están predicando. ¿Y qué produjo la tierra por la maldición del pecado? Espinos y cardos. ¿En dónde? Se lo voy a parafrasear. Lo que Jesús estaba diciendo es: mi Padre me dio autoridad a mí, como el Hijo del Hombre me envió. Tengo la potestad sobre toda la iglesia. Tengo la autoridad sobre todo inconverso hecho de la tierra. Tengo el dominio y la autoridad sobre todo lo creado. Y puedo perdonarlo, quiera o no quiera. Vea, el paralítico no hizo la oración de fe. Jesús no necesita que usted repita conmigo. A ver, venga, para que usted me reconcilie. Si confesaras con mi boca es que somos muy religiosos. Jesús no ocupa pedirle permiso a nadie. Dice que a Moisés le dijo: tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y perdonar al que yo quiera perdonar. Quiera o no quiera, yo extiendo misericordia al que quiero perdonar.
manos del hombre. Así es. Tres personas rápido aquí porque les tengo que dar el personal. Tres personas rápido. Bueno, ahí está Josué. Pase usted malo, está ahí. Y ahí viene. Venga. Es que esto hay que enseñarlo con palos y figuras. Porque hay que golpear a los diablos. Y hay que estar afuera, estamos golpeando a los diablos. Aleluya. Paralítico. Vea. Josué Saer. Más adelante. Ok. Ahí yo estoy detrás de él. Venga, Marlon, detrás de él. Gracias. Yo ahorita yo nos va a dar un espacio más grande porque esto se va a llenar. Vea. Paralítico. Este es el cuerpo del paralítico. ¿Ok? Tenía parálisis. Esta es la iglesia. ¿Ok? Él va a representar la enfermedad, la parálisis. ¿Ok? Y Marlon va a representar el pecado. ¿Ok? Entonces, usted está viendo a Josué, usted está viendo un paralítico, pero usted no ve lo que está atrás de él. Ya, usted solo ve al paralítico. Ya. Entonces, ¿por qué Jesús no le dijo, te sano de tu parálisis? Porque él vio lo que estaba atrás de él. Identificó dos fuentes, el pecado y la parálisis. ¿Ya? Ojo, entonces, ahora sálgase usted para allá. Usted se queda ahí. Él era parálisis, ¿verdad? Si usted va donde un ministro ungido, donde una iglesia ungida, que tiene la unción de sanidad, si ve la parálisis, se la ministra el cuerpo. ¿Ya? Entonces viene el don de sanidad, ministra el cuerpo, y enfermedad se va, parálisis se va. ¿Pero qué quedó ahí atrás? El pecado. ¿Y qué pasa si queda el pecado? Como no se quita, la enfermedad puede regresar. Y vuelve otra vez el ciclo. ¡Qué pereza! ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él identifica la situación y dice, el problema de él no es quitarle la enfermedad física, es la enfermedad espiritual. Entonces Jesús, como es un estratega, él dividió al enemigo. Viene y le dice, tus pecados, a llamarlo, que lo vea la cámara, te son perdonados, y quitó la fuente. ¿Qué quedó en el cuerpo? Póngase la parte de él. La parálisis física. Pero ya el pecado se fue por el perdón de la sangre. Entonces, ahora sí, si se ministra sanidad del cuerpo, váyase para atrás. Váyase para atrás. Queda sin pecado y sin parálisis. Bien tremendo lo que el Señor nos ha estado revelando por misericordia. Y seguimos aquí con respecto a lo que es reconciliación y perdón de pecados. ¿Por qué el Señor está tan interesado en que nosotros nos amemos unos a otros? Necesitamos identificar la raíz, y esto lo voy a tener que hacer con mi talento de dibujo. Quiero que pongan atención a esto porque no lo hemos visto, pero el Señor nos está abriendo la vista. Dice que en el principio, en el jardín del Edén, estaba el Padre. ¿Verdad qué bonito el Padre? Dame una coronita. Estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaban ellos tres, y dice que el Señor crea al hombre. Entonces, aquí está. Qué bueno. Son iguales porque tienen imagen semejante. Pero después dice que trae a la mujer. Vea qué bonito. Entonces, cuando leemos que es una sola carne, creemos que eran ellos dos. No, mi hermano. Y eran una sola carne.
¿Lo están viendo? No eran 4, eran 5. El Padre, el Hijo, el Espíritu, el hombre y el hombre. Porque se van a emocionar, mi hermano, porque el Señor es así. Dice que viene la serpiente. Qué bonito. Y dice que trae división. Pero vean cómo el enemigo ha trabajado, que nos tiene oculto una verdad. Dice que trae división, y esto es lo que hemos visto. División entre Dios, la Trinidad y el hombre. Pero mi hermano, hay algo aquí que no hemos visto, que el Señor está revelando. No fue la primera división esta. Esta fue la primera división entre el hombre y la mujer. Y dice que el Señor viene a restaurar todas las cosas, a reconciliar al hombre con el Padre, ¿cierto? Pero ¿dónde dejamos esto? Estamos incompletos. Tiene que venir a restaurar primero el hombre con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu, y después venir y hacer nuevamente esta restauración, esta conciliación entre hombres, horizontal, vertical y horizontal. Porque si no, la obra del Señor, si la hacemos solo así, está incompleta. ¿Están viendo, mis hermanos? Entonces vean qué interesante. Si el Espíritu, dice el Señor, que Él nos viene a perdonar de pecado, entonces viene el perdón para reconciliación. Pero vean qué bueno es que dice en 2 Corintios. Resulta que alguien metió la pata ahí en Corintios y lastimó a Pablo, y Pablo estaba muy triste. Entonces vinieron los otros hermanos, lo acusaron y se le fueron duro a él. Pero en 2 Corintios manda Pablo exhortar y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Tremendo. Entonces vean, el ministerio del Señor es que Él nos vino a perdonar, ¿cierto? Pero dice que Cristo está en nosotros. Entonces quiere decir que cuando nosotros somos perdonados, el ministerio de la reconciliación viene con el hombre. Porque estamos recibiendo al Señor Jesús. Pero hay algo interesante ahí, que nos hemos quedado solo con el perdón de pecados, mi hermano. Y resulta que hay una palabra clave que no hemos visto, pero que el Señor va a revelar. Dice el Señor Jesús, cuando Él va a hacer las cosas, dice: os conviene que yo me vaya. ¿Cómo así? ¿No sería mejor que se quedara con nosotros? Pero Él dice: os conviene que yo me vaya porque aún no está completo el asunto. Yo los voy a perdonar, pero algo más tiene que suceder. Dice: os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes. Entonces, la redención está completa con el perdón. Qué bonito. Y la consolación por el Espíritu, ¿cierto? Entonces, mi hermano, muchas veces hemos pasado guerras donde la hemos visto una, mi hermano. Hemos tenido caídas en donde venimos al Señor en nuestras oraciones, le pedimos perdón, y el Señor trae consolación, trae perdón y consolación, ¿cierto? Qué lindo es el Señor, mi hermano. O sea, imagínense, perdón, pero no solamente perdón, es que sé que estás mal, te perdono, te consuelo también por el Espíritu. Pero si la iglesia tiene esa dimensión, entonces, ¿por qué solo nos hemos perdonado los pecados? Vea lo que dice 2 Corintios nuevamente: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros, no yo, vosotros, los que están caminando en mi espíritu, vosotros
más bien debéis perdonarle. O sea, Cristo en nosotros nos da la potestad de perdonarnos entre nosotros. Amén. No tenemos necesidad de que si vengo y pego contra mi hermano, ir y buscar al Señor. Dice el Señor, si hay algo entre ustedes, búsquese y concíliese, perdónese. Amén. Pero también dice, debéis perdonarle y consolarle. ¿Qué es lo que ha pasado, mi hermano? Que muchos aquí hemos pedido perdón o hemos querido perdonar a alguien, pero desde la ley. La ley. Desde la ley. Perdonamos por una ley. Porque me dice la ley, tengo que perdonar. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Entonces yo vengo y voy a perdonar a alguien y mi corazón es, lo tengo que perdonar porque si no, no entro al cielo. Lo tengo que perdonar porque si no, estoy cumpliendo la cosa. Tengo que recibir perdón porque si no recibo el perdón, no voy a poder entrar al cielo. Ley. Entonces hemos actuado desde la ley. Y desde la ley, mi hermano, no había consolación. Por eso el primer pacto era antiguo, no servía. Dice la palabra. Y todo esto, 2 Corintios 5, 18 al 20, perdón, hermano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Padre, el Espíritu y Cristo con el hombre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque ya esto nos iba a tocar entre nosotros. Por eso nos tiene que dar el ministerio de la reconciliación. No es con el mundo. ¿Para qué nos vamos a reconciliar con el mundo? Si más bien es que nos apartemos de él. Es porque el Señor está interesado en que esa parte que está incompleta y está cubierta por el enemigo sea resuelta entre nosotros, pero no desde la ley, sino desde el amor. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ven la gracia? Ya no es por ley, es porque Cristo está en mí. Es porque la ley está escrita en mi corazón. Como decía, escribiré mi ley en sus corazones. Ya no habrá corazón de piedra. ¿Por qué la palabra declara que los corazones se volverán de piedra? No es para con los del mundo o individual, es que entre los hermanos se volvió de piedra. Por eso es que, sigamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora vea qué curioso. Estábamos hablando que la ley tuvo su gloria, ¿cierto? Porque por la ley se perdonaba. Venían los sacerdotes, presentaban todo el sacrificio, era una ley. Y eso tenía su gloria. Porque gracias a eso, mi hermano, antes del sacrificio, si no fuese por eso, no pudieran ser salvos. Pero viene el Señor y trae algo totalmente nuevo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. ¿Lo están viendo? Entonces, si aquel entonces servía cuando lo hacían bajo la ley, sin entendimiento y sin amor, imagínense lo que voy a hacer cuando vengan ustedes todos en amor y se perdonen unos a otros. Mi hermano, por eso es que no hemos funcionado en el ministerio de la reconciliación, porque no se hace desde la ley. ¿Por qué el cuerpo está herido? ¿Por qué hay tanta gente herida en medio del pueblo? Porque se ha perdonado desde la ley. Y solo el perdón. Pero ¿dónde está la reconciliación entre hermanos? La consolación. ¿Cuántas personas han estado aquí golpeadas y no han encontrado consolación entre el pueblo, hermano? Porque ciertamente con el Señor tenemos consolación. Incluso dice la palabra que Isaías lo encontró en medio del viento apacible. ¿Cierto? Esa es una consolación. Pero entre nosotros
la consolación? A fuerte. Mi hermano, y no estamos aquí regañando, estoy hablando en amor. Porque la dimensión del Padre es en amor. Así es. ¿Cierto? Entonces, si seguimos funcionando en perdón de pecados sin consolación, estamos en la ley. No hay gracia y está incompleto. ¿Por qué? Porque dice, así como vosotros recibisteis el perdón, dadlo por gracia. ¿Lo están viendo? Dadlo por gracia. No es posible que prediquemos perdón de pecados con el Hijo, por medio del Hijo, pero que nosotros no podamos perdonar. ¿Ya? Entonces vean qué interesante. Voy a leer esto rápidamente donde dice: entonces los escribas y los fariseos, voy a leer aquí Juan 8, de 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés, ojo, en la ley nos mandó Moisés a ese mujer a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí lo vemos como que los está acusando de que tienen pecados, pero lo que el Señor está diciendo: ¿quién no necesita redención aquí de pecados? ¿Ah? ¿Quién no necesita redención de pecados? Y el que no lo necesite, que tire la piedra. Por eso dice que después, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya. ¿Qué ha pasado aquí, mi hermano? Que hemos venido delante del Señor, pero ¿quién nos ha traído? El mismo pueblo, para que seamos juzgados en la ley. Hemos acusado al hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que el perdón se mueve desde la dimensión del amor. El amor va a traer el perdón y consolación. Pero el temor va a traer acusación. Dígame una cosa: ¿qué fue lo que le dijo Adán al Señor cuando le preguntó: ¿qué hiciste? ¿A quién acusó? Vino y acusó a la mujer que tú me diste. Tengo temor, estoy en temor, necesito echarle a alguien el asunto. La mujer que tú me diste. Y la mujer en temor viene y le dice: ¿qué has hecho? De la serpiente. Y entonces vea qué curioso. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Hay acusación en medio de la iglesia? Entonces vea qué curioso. Cuando desaparece el acusador, dice: ninguno te condenó. Nos condenamos unos a otros porque no tenemos gracia, no tenemos amor. Perdonamos porque nos toca, pero no tenemos con nosotros el consolador. ¿Dónde hemos estado cuando un hermano estaba abatido? Hemos sido consolables. Hemos tenido que vivir la guerra solos, separados. Por eso ha venido división, porque queríamos esto con el Padre, pero entre nosotros el enemigo lo tenía escondido. Dice: ella dijo: ninguno, Señor. Qué lindo. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Aleluya. Quiere decir, mi hermano, que nosotros tenemos la capacidad por Cristo de perdonarnos entre nosotros, porque esa es la gracia. Ese es el ministerio de la conciliación, conciliarnos entre nosotros sin dejar de lado la consolación. Porque qué bonito, venimos y nos consolamos entre nosotros, nos perdonamos entre nosotros, pero nos dejamos a la deriva. Te perdono, pero ve a ver usted con el Señor.
no hay consolación. Por eso hay tristeza. Entonces vean, voy aquí rápido. Entonces vean qué importante, dice. Al contrario, otra vez devolviendo la 2 de Corintios, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Había visto usted eso? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué ha pasado? Que hemos estado consumidos en demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque no lo hemos cumplido como tiene que ser. Lo vemos todavía como ley y no por gracia. ¿Y qué es lo primero que el Señor nos trae cuando nos levanta? Gozo, ¿cierto o no? El perdón trae gozo, no tristeza, gozo, dice. ¿Y qué produce la tristeza? Que la persona quede paralizada. La tristeza paraliza. La tristeza te va a llevar a un lecho, a acostarte ahí esperando que alguien venga a levantarte. ¿Por qué? Porque está el pecado y está la falta de consolación, está la poca empatía con el hermano. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Por qué hemos estado en tristeza? ¿Por qué no se ha ido la tristeza? No es que hay un cántico que la tristeza ya se fue. La hemos sacado individualmente, pero entre nosotros permanece. Entre nosotros permanece la tristeza. Y por eso es que no nos hemos levantado. Porque no es individual, es que hay una tristeza que nos paraliza, que nos tiene en un lecho, que nos tiene acostados y nos tiene con temor. Porque mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque tal vez ya hace un pecado por ahí y tiene temor a que se lo señalen. ¿Cuántos han dejado de venir a la iglesia por eso? ¿Ah? Porque hemos tenido nosotros algo que decimos, ahí no hay consolación. Entonces no podemos así, porque dice que el Espíritu consuela. Si tenemos al Espíritu, hallamos consolación unos a los otros. ¿Me entienden? Unos a los otros nos consolamos. Hay muchos que no están aquí porque no hubo consuelo. Pero el Espíritu de Dios está viniendo para consolarnos, para levantar al abatido, dice, y al quebrantado. Y esa va a ser la obra que el Señor viene a hacer hoy, a perdonarnos, a que nos perdonemos, a que nos consolemos y nos levantemos del lecho. 3 minutos y terminamos. No, de verdad, 3 minutos. Sirvientes, qué bárbaro. Vea, podríamos hablar muchas cosas más, pero tampoco la idea es agotarlo con tanta palabra. Pero esto es importante. Estamos trabajando algo espiritual y esto es muy importante para la iglesia. Por eso es que hemos durado un poquito. Ténganos paciencia, pero esto es importante. Y con esto vamos a terminar. Vean, 3 cosas que hizo. Lo perdonó, soltó perdón. Oramos para que la dimensión del perdón del Padre hacia nosotros y hacia la iglesia, como explicaba María, sea derramada. ¿Por qué digo aún del Padre hacia nosotros? Porque aún hay gente aquí que se siente culpable aún con Dios, y eso ha venido una raíz, y por eso no puedes perdonarte ni a ti mismo, ni mucho menos a los demás. Por eso la dimensión del perdón tiene que venir a ser lugar. Así es. Tiene que ser soltada hoy. Y luego el Señor le dio otra palabra, lo perdonó, y luego le dijo: levántate. Le dio 3 palabras claves. Lo perdonó y luego le dijo: levántate. Sí, Señor. Y yo le podría decir así un montón de cosas de levantarse, pero después de que le dice levántate, ya está limpio, ya está lindo, no está el pecado, no está la parálisis. Ya el Señor lo restauró. Los 4 hicieron su misión, lo pusieron delante, fue perdonado y le dice levántate, y la enfermedad física se fue. Ahora él se levanta y está limpio, puede caminar, los nervios, los músculos volvieron a ser restaurados. Le voy a decir algo profético.
el brazo, la mano, el hígado, el corazón, los dedos, los pies, la oreja, el ojo. Es restaurado por una palabra. Levántate. Y ahora tenemos a la iglesia que representaba al paralítico en perdón, reconciliada y sin parálisis. Pero aún Jesús ve algo más. Y aquí es donde quiero coger 5 minutos. Lo que sea. Ve algo más. Ya no hay pecado, ya no hay parálisis, Él está de pie. Pero el Señor ve algo más que falta. Y sabe que es el talón de Aquiles del paralítico. Y aún el maestro no ha terminado. Y le dice: toma tu lecho. Toma tu lecho y sácalo de mi casa. Sí, Señor. Voy a dejar que se siente un momento para que usted lo haga. Toma tu cama donde has estado por mucho tiempo. La cama representa el lugar donde usted tiene comunión con Dios. Pero para ese paralítico había otra comunión. La cama es un sitio, es el asidero, es el portal, ya es la estructura demoníaca que conectaba al cuerpo del paralítico. Y Jesús le dice: toma tu lecho, toma tu cama. ¿En dónde fue que sucedió todo la historia? En la casa de Jesús. Representa la iglesia. Así es. Este lugar. Se levanta, se para, es sanado, ya él se va y dice: ¡Ey! ¡Paralítico! Ya estás en pie. Ya no eres paralítico. Ya tú no ocupas esa cama. Va cantando, va gozoso. Dice la escritura que empezó a dar gloria a Dios. Pero el Señor lo llama: venga para acá. Hay un lecho. Hay un lecho. Cada persona acá ha tenido un lecho. Esta iglesia ha tenido un lecho. Un lecho de amargura, un lecho de tristeza, un lecho de dolor, de gritos. Estoy hablando del ministerio de esta comunidad. Años de dolor, años de amargura, gente que ha estado desde un inicio, que han visto muchos procesos, gente que vio gente irse cuando usted los amaba, gente que era parte y son parte de este lugar y se fueron. Y cuando se fueron, lloraron corazones, hubieron heridas, hubieron tristezas, hubieron inclusive desilusiones. Pero el Señor le dice: toma tu lecho. Quiero que vea algo profético. Tráigame aquella silla negra que está ahí. Tráigame esa silla negra que está ahí. Voy a hacerlo de dos formas. Regálame una silla negra, por favor, rápido. Una silla negra. Tiene que ser negra y tráigamela para acá adelante.
Gracias. Porque alguien me ayude porque yo tengo el micrófono. Está listo, ya le doy las indicaciones. Entonces el Señor le dice: toma tu lecho. ¿Dónde estaba el paralítico? Vea esto profético. Este es el lecho. Primero está este ejemplo. Este es el lecho. El paralítico es el micrófono. Pregunto, ¿quién tiene a quién? El hecho gobernaba. Y le dice Dios: levántate y toma tu lecho. Y hay un cambio de posición y una orden apostólica. Y le dice Dios: toma tu lecho. Padre, que los ojos del pueblo se abran y puedan ver el lecho de este lugar. Ya no es el lecho teniendo al. Ahora la autoridad cambió. El sitial espiritual cambió. Ahora es el paralítico llevando. ¿Qué pasa? ¿Por qué le dijo: toma tu lecho, tírala en el suelo? Porque si ese lecho queda en mi casa y está llena, lo que te ató o lo que ató a la iglesia va a afectar a los que entren y van a tropezar. Cuando venga la cosecha, si está el lecho en medio del pasadizo, ellos van a tropezar donde usted y yo tropezamos en un momento. Y la amargura y el dolor que tenía el paralítico va a afectar a los nuevos y al trigo que no va a traer. Por eso Dios le dice: toma tu lecho, Señor de victoria. Toma tu lecho y sácalo de mi casa. Toma tu lecho, toma el situar, la amargura, la falta de perdón. Tómalo en tu mano y sácalo